Señor. Voy seguro por la vida, sí. De la mano de Jesús yo voy. Le he entregado todo lo que soy. Él es todo para mí. En los cielos puedo contemplar las obras que Dios quiso formar. Cierto, nada puede ocultar su grande amor. Amén. Leer que a Belén Jesús vino a nacer para así mostrar con gran poder su grande amor. A sus pies un día me entregué y mi alma él salvó por fe. Ahora puedo comprender el grande amor que siempre ha tenido mi Señor. Hoy seguro por la vida, sí. De la mano de Jesús yo voy. Le he entregado todo lo que soy. Él es todo para mí. Hoy seguro por la vida, sí. De la mano de Jesús yo voy. Le he entregado todo lo que soy. Él es todo para mí. Él es todo para mí. Él es todo para mí. Amén, Señor. Voy seguro por la vida, voy, Señor. No porque haya seguridad, sino porque de tu mano vamos sosteniéndonos, Señor, cada paso. Porque tú nos cuidas, Señor. Aleluya. Aleluya. Una vez perdido vivía yo, lejos divagando en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya porto en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Canto de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador.
paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Jesucristo ya me libertó. Gracias, Jesús. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, 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 me libertó. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque nos has hecho libres, Señor. Lo que nosotros no podíamos hacer. Lo que ninguna religión podía hacer. Ni lo que ningún líder espiritual puede hacer, Señor. Tú lo has hecho, Señor. Nos has hecho libres. ¿Y a qué precio, Señor? A precio de tu propia vida, Señor. A precio de tu propia sangre, Señor. Aleluya. 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 Por eso te alabamos, Señor, y te adoramos. Y te entregamos nuestra vida, Señor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si creyeras en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y con Él reinarás por la eternidad. Cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él. Meditemos en eso, por favor. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Esa paz que busqué en el mundo, pero que el mundo no puede dar. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él, solo en Él, solo en Él. Querido pecador que andas buscando paz y felicidad en el mundo y las cosas que el mundo te ofrece, yo te ruego que entiendas hoy lo que Dios te dice. Solo en Cristo puedes encontrar esa paz. Solo en Cristo puedes encontrar esa felicidad. Ven a Él, pecador, y arrepiéntete. Ven a Él arrepentido de todos tus pecados y confía en Él como tu único y suficiente Salvador. Porque Él murió por ti. Él murió por ti para que Dios pudiera perdonarte y para que pudieras recibir ese gozo y esa paz que solo Cristo da. El gozo y la paz de los hijos de Dios. El gozo y la paz de las hijas de Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios, por ese gozo, por esa paz, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque solo en ti podemos encontrar, Señor, lo que todos buscan en otro lado, Señor. Lo que todos buscan en otro lado, Señor. Ah, Señor.
gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado. Gracias, Señor. Su poder Aleluya. me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Amén, Señor. A ti sea la gloria y solo a ti, Señor, por lo que has hecho. Wow, Señor, cómo agradecer, Señor. A ver, piensa cómo le vas a agradecer, aunque no te hayas convertido a Dios, y más aún si eres cristiano. O sea, ¿cómo le vas a agradecer a Dios todo lo que ha hecho por ti? ¿Cómo le vas a agradecer que se hiciera un ser humano como tú y como yo? Y que en esa condición de ser humano murió por nosotros, por cuanto Él tenía que ser un ser humano para morir por los seres humanos. Piensa, ¿cómo vas a agradecerle a Dios, Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, uno con Cristo, uno con Dios, de la misma sustancia que Dios, que se hiciera un ser humano como tú y como yo, que se vaciara en un cuerpo como el tuyo y como el mío, para vivir en esta tierra, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, y así murió por nosotros para llevarnos al Padre. ¿Cómo le vas a agradecer? A ver, piensa. ¿Cómo le vas a agradecer? ¿Cómo? No tienes cómo, no tienes cómo. Ni tú pecador, ni tú cristiano, no tienes cómo. Más que convertirte a Él, darle la vida que es de Él, darle tu vida que no es tuya, que es de Él. Ponerte a sus pies ahí, postrado a sus pies, y decirle: aquí soy, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, tal como soy de pecador. Aquí estoy, Señor, confiando en tu amor y en tu misericordia, porque no tengo nada que ofrecerte, Señor, no tengo nada que darte.
Señor, aquí estoy. Toma mi vida, lávala y límpiala de todos los pecados, Señor. Y Señor, hazme una nueva criatura. Toma mi corazón, oh Dios. Vengo a tu presencia, dile, a derramarme ante ti, Señor. Igual, cristiano, dile, aquí estoy, Señor. Vengo ante tu presencia a derramar mi vida ante ti una vez más, Señor. Como cada día desde que me salvaste, Señor. Porque te amo, porque no tengo cómo agradecerte, Señor. No tengo cómo pagar tan grande sacrificio. Bendito y alabado sea, Señor, por tanto amor para pecadores y cristianos, Señor. Y es que el amor para los cristianos podría justificarse porque somos tus hijos, pero para los pecadores, Señor, que solo te han ofendido, pero aún así los amas, Señor, al grado de morir por ellos. Señor, ¿cómo te van a pagar, Señor? Señor, no hay palabras para que te agradezcan. Señor, no ajustan las palabras para agradecerte, Señor. Dile al Señor, Él está aquí, habla con Él. Habla con Él, dile, toma mi corazón, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Amén. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Amén, amén. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Esas han sido las palabras más difíciles de pronunciar de todo pecador. Todo pecador, óigalo bien, porque esa fue mi experiencia personal. Todo pecador está dispuesto a decir: oh Dios, yo estoy dispuesto a creer que tú enviaste a Jesús a morir por mí.
Yo estoy dispuesto a creer y creo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz para morir en mi lugar, para recibir el castigo que yo debería recibir. Oh Dios, perdona mis pecados. Hasta ahí, hasta ahí. Pero toma mi vida hoy, Señor. ¡Ja! Ahí se acabó todo. Ahí resistieron al Espíritu Santo y lo contristaron. Y ahí se acabó todo. Se acabó todo. Es increíble pensar que Dios envió a su Hijo amado, siendo Dios, a Jesucristo a morir. Y el pecador no desea decir: toma mi vida hoy, Señor. Es increíble pensar que Jesucristo, por amor al pecador, se hizo un hombre y vivió como un hombre por amor a los pecadores. Pero los pecadores, por amor a Dios y por amor a Cristo, no quieren decir: toma mi vida hoy, Señor. Es increíble pensar que Cristo mismo pudo morir en esa cruz, y vaya de qué manera, con cuánto dolor, por amor a los pecadores. Y los pecadores no pueden decirle: toma mi vida hoy, Señor. No pueden. ¿Por qué? Porque según ellos tendrían que entregar mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho comparado con lo que Dios hizo al enviar a su Hijo amado por amor a los pecadores? ¿Qué es mucho? ¿Qué es dejar mucho? ¿Qué es entregarle mucho a Dios? ¿Qué es renunciar a mucho? Cuando Cristo, siendo Dios vivo y verdadero, se hizo hombre para caminar en este mundo como nosotros y enseñarnos el camino al Padre. ¿Qué es entregarle mucho a Dios? Que no le pueden decir: hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida. Cuando Cristo murió, y de qué manera en la cruz. Wow. Señor, háblanos, Señor, y que cada pecador que aún no se ha convertido a Dios hoy pueda pensar en esto, Señor. Pueda pensar en la magnitud de esta verdad, en la importancia de esta verdad. ¿Por qué les es tan difícil decir: toma mi vida, Señor? Te entrego todo. Cuando Dios entregó a su Hijo amado, en quien tenía y aún se complace, para morir en la cruz. ¡Wow! ¡Qué precio pagó Dios por nuestra salvación! Porque sí, es gratis para nosotros, pero para Dios fue carísima. Pagó un precio altísimo, la vida de su propio Hijo, la vida de Cristo. Y amado hermano y hermana, ¿qué te puede impedir decirle a Jesús cada día: Señor, toma mi vida hoy también, Señor, como ayer y como antier? Cualquier cosa que te pueda impedir hacer eso, ten mucho cuidado. Apártala de ti de inmediato. Apártala de ti de inmediato, hermano, hermana. Cuidado. Satanás anda como león rugiente, y más en estos últimos tiempos. Ten cuidado, hermano, hermana. Conságrate, entrégate más y más y más. Sé más radical. Cuidado con el mundo y las cosas del mundo. ¿Cómo la iglesia va a ganar al mundo? ¿Cómo los cristianos vamos a ganar el mundo si no somos diferentes al mundo? Piénsalo. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si no somos diferentes al mundo? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por hablarnos. Podríamos irnos a nuestras casas ya, Señor, habiendo recibido de tu palabra, habiendo recibido, Señor, de tus advertencias, habiendo recibido los pecadores esa invitación de venir a Cristo para ser salvos, y los cristianos esa exhortación, esas palabras de ánimo de Dios, de permanecer fieles cada día, consagrándonos
cada día siendo radicales, Señor, cada día, porque Satanás no está jugando. Estamos en guerra y no contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades. Tenlo presente, hermano y hermana, pero también ten presente que Dios es todopoderoso y que Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Todo lo que tienes que hacer es verlo a Él y vivir para Él, no separarte de Él. Ámalo y vive para Él. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Me da mucho, pero mucho gusto verles y poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie acerca de la confesión de pecados para perdón. Primeramente hablamos de cómo debe ser esa confesión para perdón. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener la confesión para perdón? Y no son requisitos que su servidor ha establecido en este lugar. No. Son requisitos bíblicos que el Dios que puede y quiere perdonar ha establecido para que en su gracia Él pueda llevar a cabo eso que Él tanto anhela, como es la salvación espiritual del pecador, el perdón de todo pecador. En la enseñanza anterior hablábamos de confesión sin perdón. Estamos hablando de personas que confiesan que han pecado, pero no han alcanzado el perdón. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la primera parte de una enseñanza que he titulado Preguntas comunes de la confesión de pecados para perdón. Preguntas comunes que las personas generalmente hacen al ministro, al pastor o a la persona que los ministra, es decir, que los escucha y los aconseja con la Biblia más bien, para poderlos llevar a donde el Espíritu Santo los está queriendo llevar, pues a ese arrepentimiento, esa confesión de pecados, ejerciendo fe, confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Las preguntas son muchas, pero hoy quiero enfocarme en dos de ellas. ¿A quién confesar nuestros pecados para perdón? ¿Y por qué? ¿A quién confesar nuestros pecados para perdón? ¿Y por qué? Y yo nuevamente deseo invitarles a que juntos leamos lo que está escrito en el Salmo capítulo 32, verso 3 al 5, en donde leemos, y este es el rey David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo quiero leer nuevamente, porque hay dos momentos en la vida de David que es importante resaltar, como en la vida de todo pecador. Uno, el callar delante de Dios ese o esos pecados que se han cometido contra Dios y el prójimo, aún, óiganlo bien, y esto es lo más triste, aún sabiendo la persona que Dios conoce esos pecados. No sé si me explico. Aún sabiendo la persona que Dios le vio, que Dios estuvo ahí cuando cometió esos pecados. Dice: mientras callé, pues obviamente que vinieron consecuencias. Y ya están viniendo consecuencias en la vida del pecador que toma la decisión de manera consciente y voluntaria de callar ante Dios.
Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Yo creo que aquí podríamos sacar un sermón, pero solo quiero decir algo. Se agravó sobre mí tu mano. ¿Se imaginan ustedes que la mano de Dios se agrave, es decir, se deje caer con todo su peso sobre ustedes, pecadores que han decidido de manera consciente y voluntaria su rebeldía, callar ante Dios? Callar ante Dios. ¿Saben qué les espera? Que el mismo Dios en su amor y su misericordia, en lugar de quitarles la vida, como lo hizo con Ananías y Zafira, por ejemplo, como lo hizo con Acán, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, viene Dios a actuar, provocándote una serie de emociones y sentimientos, seguramente fruto del dolor por lo que estás viviendo. Pero Dios lo permite, ¿para qué? Para que realmente hagas lo que hizo David. Luego David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice aquí? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora vamos a Proverbios capítulo 28, verso 13, donde habla de lo mismo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Óigalo. Mas el que ¿qué? El que los confiesa ahí se aparta. No dice el que los confiesa y los va abandonando poco a poco. No dice el que los confiesa y los deja por áreas. ¿Qué dice aquí? Alcanzará misericordia. ¿Cuántas personas tristemente dicen, no, pues yo acepté al Señor, yo soy cristiano, pero yo estoy como Pablo en Romanos 7, yo soy carnal vendido al pecado, es decir, yo sigo practicando el pecado? Entonces yo pregunto, ¿habrá alcanzado esa persona misericordia? Yo quiero que ustedes me respondan a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona encubre sus pecados a Dios primeramente? Esta persona, lejos de confesarlos y apartar, cree que es salvo. ¿Será salvo en realidad? ¿Habrá alcanzado la misericordia de Dios? No. O sea, ¿sabes qué? Este es un proverbio, yo no lo escribí. Este proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, no alcanzará el perdón de Dios o la misericordia de Dios manifestada a través de su perdón. No. Mas el que los confiesa, dice, y se aparta. Por eso me encanta esto. Mas el que los confiesa y se aparta, no dice, los sigue practicando, los va dejando poco a poco. No. Dice, ¿alcanzará qué? Alcanzará misericordia. Punto. Amados y amadas, Carlos Spurgeon escribió, debemos confesar nuestros pecados porque no podemos evitar confesarlos. Debemos confesar nuestros pecados porque no podemos evitar confesarlos. ¿Por qué razón? Porque Dios se va a encargar en su divina providencia de que el pecador confiese sus pecados. Ahora bien, si este pecador, a pesar de todo lo que Dios haga, como hemos visto, como he hablado, se resiste a confesar su pecado y encubre su pecado, obviamente que es la responsabilidad moral de esa persona la que va a hacer que Dios le condene. Habiendo querido salvar Dios a esa persona, por su dureza de corazón, por resistir siempre al Espíritu Santo, esa persona va a ser condenada porque esa persona es responsable moral ante Dios. Ahora, yo quiero decirles que eso fue precisamente lo que David hizo después de ser confrontado por Dios a través del profeta Natán, después de haber encubierto mucho tiempo su pecado, después de haber callado ante Dios, aunque estaba padeciendo todo esto, como una justa consecuencia, óigalo bien, como ya vimos en el Salmo capítulo 32, verso 3 al 5 que acabamos de leer. Sin embargo, como les decía,
surgen muchas preguntas en la mente del pecador, especialmente del pecador convicto de pecado y el pecador arrepentido. Estas preguntas son quizás por desconocimiento de la voluntad de Dios respecto a la confesión de pecados, por cuanto no han leído la Biblia, y yo era uno de ellos, o porque quizás esta persona así fue enseñada en la religión de sus padres, a la cual posteriormente pasó a ser miembro, y en la cual se cree y se practica lo que hoy se conoce la confesión auricular ante un cura. También, esa es mi experiencia personal. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que surgen, como les decía, sobre todo en el pecador que está convicto de pecado y arrepentido? La primera es: ¿a quién confesar nuestros pecados? Es la primera. ¿A quién confesar nuestros pecados? Acostumbrados a confesar nuestros pecados a un hombre, ahora viene la pregunta: ¿es bíblico confesar los pecados a un cura? ¿A quién? ¿O debo confesar mis pecados a un pastor, a un predicador o a un ministro para ser salvo? ¿A quién? Yo quiero decirles que primeramente todos los pecados se deben confesar a Dios. ¿Sí está claro? Todos los pecados se deben confesar a Dios primeramente. Y los que afectan a las personas contra quienes hemos pecado, además de confesárselos a Dios primeramente, porque contra Dios pecamos primero cuando pecamos contra una persona, llámese esposo, esposa, llámese padre, madre, quien sea. Amados y amadas, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, además de ver el amor de Dios y la gracia de Dios y el deseo de Dios de que los hombres sean salvos, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis, también vemos otra línea de pensamiento que va desde Génesis hasta Apocalipsis, y es la confesión de pecados a Dios. A menudo el objeto directo de yadá, que es la palabra hebrea para confesión en el Antiguo Testamento, es la persona de Jehová o Yahvé, como le quieras llamar. Esta misma verdad de que primeramente debemos confesar nuestros pecados a Dios, ya sea en privado o públicamente, ya sea de manera personal o ya sea de manera grupal, también la vemos en el Nuevo Testamento. Pero no solo en el Nuevo Testamento. Aquellas personas que son conocidas como los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles, que a lo largo de finales del siglo I y el siglo II estuvieron a cargo de la dirección de la iglesia, ellos enseñaron lo mismo. Enseñaron la confesión de pecados de manera espontánea, de manera sincera a Dios. Hasta el año 215 después de Cristo, en que Hipólito, obispo de Roma, ya escribe de la confesión de pecados a un obispo. Pero también ya empieza a escribir y a enseñar que los obispos tienen autoridad para perdonar pecados, trastornando así esa doctrina bíblica que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en los primeros padres de la iglesia. Otra persona, considerada padre de la iglesia también, Orígenes, obispo de Alejandría, ya en el año 248 después de Cristo, él insiste en retomar lo que estaba enseñando Hipólito y trata de llevarlo a que sea una práctica en todas las iglesias. Sin embargo, gracias a Dios, la mayoría de las iglesias se resistió
a poner en práctica tanto lo que Hipólito como Orígenes estaban enseñando. ¿Por qué? Porque ellos sabían, basados en el fundamento bíblico, que esto, pues la verdad no era lo que Dios había dejado establecido. En el año 461, Patricio, o San Patricio como le conocen muchos, y monjes irlandeses hacen una práctica en Irlanda de esta actividad, práctica que luego o posteriormente se transmite a toda Europa. Y la práctica de la confesión auricular, es decir, ir ante un hombre para confesarle tus pecados en privado y que sea él quien te dé la absolución o el perdón de pecados, fue instaurada oficialmente por el Papa Inocencio II allá en el año 1215 en lo que se conoce como el Concilio de Letrán, estableciendo como norma que había que confesarse por lo menos una vez al año. Ahora bien, ¿por qué debemos confesar nuestros pecados primeramente a Dios? Porque lo terrible, óigalo bien, de nuestros pecados es que todo pecado ha sido cometido primeramente contra Dios. Óigalo, y esto no está en la mente de las personas cuando pecan o cuando practican un pecado. Pecó contra su esposa, sí, pero ese pecado fue cometido primeramente a Dios. Pecó contra su esposo, sí, pero ese pecado fue cometido primeramente a Dios. Pecó contra sus hijos, pecó contra su prójimo, contra quien sea. Ese pecado fue cometido primeramente contra Dios, además de su prójimo. ¿Sí me entiende? Fue cometido contra Dios. Es decir, cuando la persona peca y comete ese pecado contra Dios, se revela contra aquel sin el cual, óigalo bien, realmente no podría vivir. ¿Por qué? Porque Él es quien todo lo sustenta. Lo más triste aún es que cuando una persona peca contra Dios directamente o contra su prójimo, que es pecar también contra Dios, la persona pasa por alto el amor de Dios. Un amor que ha llevado a Dios a no pagarle a ese pecador, a esa pecadora, conforme a sus maldades, a no pagarle conforme a sus iniquidades. Y prueba de ello es que muchas personas que están aquí o viendo el video, que no se han convertido a Dios, aún están vivos. Aún pueden escuchar estas palabras. Es más, aún tienen la oportunidad de ir a Dios. ¿Y qué? Y confesar sus pecados, pero también tomando la decisión de apartarse de ellos con la ayuda de Dios, como leímos en Proverbios 28:13, y también suplicando a Dios en ese mismo momento que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios en su gracia, como un favor inmerecido, les lave y les limpie de todos sus pecados por lo que Cristo hizo al morir y los justifique, los declare absueltos de todo pecado, justos de toda maldad, por lo que Cristo hizo al resucitar. ¿Sí me entienden? Dos cosas que pasamos por alto. Y digo pasamos porque yo las pasaba por alto. Solo me miraba a mí mismo. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros no entendemos que todo pecado es primeramente contra Dios? Por eso debemos confesar nuestros pecados primeramente a Dios. Lo que sucede es que solo nos estamos viendo a nosotros mismos. Y solo estamos viendo dos cosas acerca del pecado. Primero, el placer que nos produce, o el placer que nos va a producir caer en la tentación. Y segundo, las consecuencias que van a venir sobre nuestras vidas, óigalo bien, si somos castigados por Dios. Ese es todo lo que la gente piensa. Es lo que yo pensaba, y analícese usted mismo. Primeramente, cuando usted peca, ¿por qué peca? Uno, por el deleite temporal del pecado. Si realmente el pecado no produjese un deleite temporal, nadie pecaría. Nadie pecaría. Mira, hay personas que le dicen, no, pues que lo voy a inyectar. Ay, no, doctor, ¿cómo que me va a poner una inyección? No es una. Son una diaria por 10 días. No, doctor. No hay algo tomado que funcione mejor. No, doctor. O sea, oiga, las personas adultas y más los niños
O sea, le huyen, le tienen terror a una inyección. Ahora, ¿por qué las personas van como caballo desbocado a la guerra tras el pecado? Porque produce un deleite, y eso Dios mismo lo dice. El pecado produce un deleite temporal, sí, pero deleite al fin. Lo que pasa es que la gente no ve que este deleite es temporal y que este deleite los lleva a pecar contra Dios y su prójimo. Solo se ven a ellos mismos. Así de sencillo. Y luego cuando pecan y Dios viene en su gran amor y a través de la conciencia les acusa, entonces empiezan a preocuparse y se llenan de gran ansiedad. ¿Por qué? Por el terror al castigo, por no recibir las tan anheladas bendiciones. Si las personas pensáramos en que cuando pecamos primeramente contra Dios y que pecamos contra ese Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades por su gran amor, habiéndonos ya enviado un juicio, aún hasta la muerte como parte del juicio. Yo creo que realmente los que no se han convertido se convertirían a Él. No solo para restablecer esa relación con Dios, sino para obtener el poder que proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para ya no seguir pecando. ¿Sí me entiende? Ya no seguir pecando. Y el cristiano estaría velando y orando para no caer en tentación y lastimar y ofender a aquel que no solo en su gran amor no le pagó conforme a sus iniquidades, sino que envió a su Hijo amado Jesús a morir por él en la cruz y a resucitar con poder. ¿Para qué? Para declararlo absuelto, inocente. Oiga, ¿qué mayor regalo no le pudo haber hecho Dios a esa persona? Amén. Yo quiero decirles que el rey David estaba consciente de que la razón por la cual debemos confesar nuestros pecados primeramente a Dios, y es porque hemos pecado contra Él, lo vemos cuando David es confrontado por Dios a través del profeta Natán, de los pecados que había cometido contra Dios, contra Urías Eteo y contra Betsabé. Y vemos cómo él exclama de manera sincera, de manera espontánea: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová, ya en 2 de Samuel capítulo 12 verso 13. En el Salmo 51:4 exclama: con un corazón contrito y humillado, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amados y amadas, David había pecado contra Betsabé, claro. David había pecado contra Urías Eteo y contra los familiares de estas dos personas, claro. Inclusive David había pecado contra su familia. Había puesto su reino en peligro y lo que es peor, había puesto su relación personal con Dios en peligro. Es más, David había pecado incluso contra su propio cuerpo al acostarse con Betsabé, así como leemos en 1 de Corintios capítulo 6 verso 18. Sin embargo, la convicción de pecados en la vida de David era tal, y el hecho de estar convencido que contra Dios había pecado primeramente, hace que todo lo demás, lo cual es cierto, pasara a un segundo plano cuando él consideraba la grandeza de su pecado contra Dios. Así que lo correcto era sentir como si contra Dios y solamente contra Dios hubiera pecado. Sin embargo, hay muchas personas que lo entienden y dicen: ok, está bien, voy a confesar mis pecados en secreto a Dios y luego le voy a pedir perdón a Dios. Y creo que Dios me va a perdonar. Está bien, pero ¿estás dispuesto a apartarte de esos pecados con la ayuda de Dios? Y dicen: ay, pastor, ¿y es necesario eso? Bueno, lee Proverbios 28:13, que dice aquí: mas el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Oiga, pero es que a mí me habían dicho,
o me han dicho en otros lugares o otras personas que solamente necesito confesar mis pecados a Dios en privado, pedir perdón a Dios en privado y creer que ya soy perdonado, que ya soy salvo por la fe en Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador, y voy a ser salvo, porque la fe no es por obras, es por gracia. Claro que sí. Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo encajamos Proverbios 28:13 con esa enseñanza? ¿Será que lo que esta gente ha enseñado a este hombre o a esta mujer, verdad, es inspirado por Dios, y el escritor de Proverbios no era inspirado por Dios? Amados y amadas, Dios quiso que quedara plasmada en su palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el que confiesa sus pecados y al ver lo horrible que son sus pecados, por contra quién se peca, primeramente contra Dios y también contra su prójimo, por el daño que ese pecado hace a su prójimo, hacia su matrimonio, hacia su familia, hacia la sociedad, y sobre todo por cómo quebranta ese pecado cometido el corazón de Dios, que esta persona tome la firme decisión de no volver a pecar con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a lo secular? Fácil. O sea, estoy seguro que ustedes o lo han hecho o conocen a alguien que ha decidido dejar de fumar. O sea, esta persona fuma y fuma y fuma y fuma, y un día, no lo sé, porque de repente comienza con una tos y todo el mundo le insiste que se vaya al médico, y el médico le manda una radiografía o una resonancia y se ve ahí una masa, un nódulo en el pulmón. Oiga, esa persona sabe qué va a hacer saliendo de ese consultorio. Va a tomar una decisión de manera consciente, de manera voluntaria y de manera radical. No vuelvo a fumar. Mi suegro fue uno de ellos. Se fumaba 2 cajetillas de cigarros al día. Una vez empezó a toser sangre y tomó esa decisión. Otros deciden dejar de ingerir bebidas alcohólicas. Otros y más otras deciden ponerse a dieta, y créanme que se ponen a dieta, una dieta rigurosa, una dieta estricta. Conozco personas en dieta que son invitados a una comida familiar donde, ¿verdad?, la persona de esa casa se esmera en preparar diversos platillos deliciosos, y esta persona llega ahí con su cajita de plástico, ¿verdad?, su topper, como le quieras llamar, ahí con una ensaladita, y es todo lo que va a comer. Y dices tú, ¿qué? ¿Eso es todo lo que vas a comer? Sí, con unas verduritas cocidas. Oye, pero mira esto. O sea, mira todo esto que hay aquí. Oye, esto no se come todos los días. Y uno les dice, oye, aprovéchate, Macario, que esto no es día diario. Y dicen, no. No. Esto es lo que voy a comer. Ah, caramba. ¿De dónde surgió esa conducta de una decisión? Pues igual. El que confiesa sus pecados y toma esa decisión consciente y voluntaria, radical, de apartarse de sus pecados, obviamente que con la ayuda de Dios. Esto no puede ser en nuestras fuerzas. En tus fuerzas cuentas hasta 10 y cuando vas por 11 ya explotas y dices lo que no debes decir o haces lo que no debes hacer. No, esto es sobrenatural, obviamente. Estamos hablando de una vida en el Espíritu, una vida sobrenatural. Y digo esto, ¿por qué razón? Porque es lo que hace la mayoría de las personas. Ok, otra cosa que hacen es que en un lugar, en una asamblea pública de adoración, llaman a las personas a aceptar a Cristo y bueno, pasan enfrente y ahí quedito, ¿verdad? Confiesan sus pecados. O otros más emotivos empiezan en voz alta, ¿no? A confesar algunos pecados. Es bíblico. Los fariseos que llegaron ante Juan el Bautista confesaban públicamente sus pecados. Pero el problema es que cuando salen, después de esa catarsis,
¿verdad? O después de sacar todo lo que llevan ahí, como cuando las personas van y se acuestan ahí en el sofá del psiquiatra, o se sientan ahí en el consultorio del psiquiatra a sacar todo lo que tienen, que al final salen livianitos, ligeritos, como si se les ha quitado una carga de encima, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegan a sus casas y se enfrentan a la realidad? ¡Ah! Vuelven a convertirse en los monstruos. O sea, no sé si me explico. Amados y amadas, cuando tocamos el tema de reconciliarte con tu prójimo, haciendo obligatoriamente una confesión de pecados, ahí ya mucha gente ya no quiere hacerlo. Yo quiero decirles que en primer lugar nuestra confesión de pecados debe de ser con Dios, pero en segundo lugar la confesión de pecados debe de realizarse con las personas o contra quienes hemos pecado. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, Dios nos manda a través de Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Jesús mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 23 nos manda al respecto: por tanto, si tú traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí cuando habla de reconciliarse con su hermano, estamos hablando de hermano en la fe. Obviamente que esto implica confesión del pecado o los pecados cometidos con una súplica de perdón. Pero esto no solamente es con los hermanos de la fe, Jesús va más allá. Con cualquier persona contra la cual se haya pecado. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Sí me entienden? Yo quiero decirles que cuando a mí en lo personal como ministro una persona me dice: pastor, ya soy salvo por la gracia de Dios. Mire, pastor, yo le confesé mis pecados a Dios estando ahí en la sala de mi casa o en mi cuarto o iba en el carro, etcétera, etcétera, y le pedí perdón, o sucedió ahí, ¿verdad?, en el lugar donde nos reunimos para llevar a cabo la asamblea pública de adoración. Al final de la enseñanza, en ese tiempo de ministración, yo fui quebrantado por Dios y luego ahí, ¿verdad?, a solas con Dios, en silencio con mi mente, porque Dios conoce los pensamientos, pastor, usted lo sabe, no, sí lo sé. Ahí hablé yo con Dios en mis pensamientos y ahí le confesé mis pecados y le pedí perdón. Y usted le prometió a Dios que con su ayuda se apartaría de ellos porque usted no quiere seguir ofendiendo a Dios. Claro, pastor, que le dije. ¿Y ahora qué va a hacer? No, pues vivir una vida para Dios, pastor. Ay, una vida para agradarlo, para amarlo y servirlo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una obra de Dios de principio a fin, ¿no? Pero luego yo me doy cuenta que esta persona no ha restituido. No ha restituido ni siquiera con los de su casa. No ha restituido con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. No ha restituido con el patrón al cual le robó dinero. Sí, no ha restituido contra el que le vendió el carro, no sé, por 250,000 pesos, cuando el carro realmente valía 150,000 porque, ¡pum!, le habían dado un choque o él mismo lo había chocado ahí, ¿verdad? Y el chasis estaba malo, pero no le dijo, en lugar de decirle: mira, este carro yo lo choqué o me chocaron, tienen problemas con el chasis, no he tenido dinero para arreglarlo. El carro en sí vale 250,000, pero por ese golpe que tiene ahí te va a costar 100,000 arreglarlo, te lo vendo en 150. ¿Es lo justo, sí o no? ¿Es lo que les gustaría que hicieran con ustedes, sí o no? Ah, no, pero la persona dice ser cristiana y no va donde el que le vendió el carro con todo y eso y le dice: oye, ¿sabes qué? Yo necesito hablar contigo. Mira, la verdad es que me comí el dinero que me diste por el carro, ¿no? Es decir, lo gasté, estaba hasta aquí de deudas con las tarjetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cual no te recomiendo que hagas.
Sé sabio, sé buen mayordomo. Pero bueno, suponte que fuera el caso, que así lo hiciste por no ser buen mayordomo. Entonces vas y le dices, no te lo puedo pagar todo, pero te lo voy a pagar a plazos. ¿Pagarme qué? Dice el que compró el carro. No, pues el carro no valía eso. ¿Cómo no? Mira, por el motor y todo bien, ¿no? Sí, el interior del carro, todo bien, muy bonito, muy cuidadito. Sí, pero es que hasta abajo tenía un golpe. Y la verdad es que necesitas repararlo. Yo te mentí. No sé si me explico. O sea, ¿por qué razón hacen eso? Porque yo no sé si estas personas realmente se han arrepentido de su egoísmo y siguen viéndose a sí mismos o a sí mismas y están, pero tan preocupados en su egoísmo y por la vanagloria de la vida, del qué dirán los demás. ¿Por qué razón? Porque esta persona en su egoísmo y en su amor por la vanagloria de la vida todavía ama ser visto con esa apariencia de piedad. No sé si me explico. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Y más si la persona profesa una religión como la evangélica, no importa la denominación, en donde quizás es visto como un hermano en Cristo o una hermana y quizás hasta ya tenga un cargo ahí, esté realizando alguna función. Oye, ¿cómo yo voy a decirle al pastor esto? ¿Cómo voy a decirle a la persona que me discipula esto? Oye, ¿qué va a decir de mí? No, pues ya me van a sacar de las reuniones y ya no voy a seguir sirviendo como estaba sirviendo. No, mejor me callo. No, ¿cómo que yo voy a ir a pedir perdón porque hice mal a un hermano de la iglesia o a alguien, pues? No, cuidado. Yo creo que la razón por la cual muchas personas dicen, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Es porque están tratando de esperar que se les instruya o se les diga solo a Dios nada más. Mas no a su prójimo. ¿Sí me entiende? Es como cuando el apóstol Pedro se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Tantas veces? ¿7 veces? O sea, yo quiero decirles que en la ley de los judíos, tú debías soportar y perdonar a una persona que te había ofendido o agraviado hasta 3 veces. La cuarta cobra venganza. No sé si me explico. Así era. Como quien dice, la tercera es la vencida, la cuarta tú vas a cobrar venganza. Aunque quieras cobrar venganza desde la primera vez que sufriste el agravio, la ofensa, no, tú tienes que perdonar. La segunda, es la segunda, tienes que perdonar. La tercera, pero ya es la tercera, la próxima vez que tú lo hagas te vas con todo contra esa persona. Y Pedro se quiere ver muy espiritual y le dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Oye, Pedro está hablando de soportar el doble de lo que los judíos han hecho una norma, porque esto no está en la Biblia, de lo que los judíos han hecho una norma. No sé si me explico. De acuerdo a la tradición oral, que por cierto ponían al mismo nivel o por encima de las normas de la Biblia. Y Jesús viene y le dice lo que Pedro no quería escuchar. Pedro esperaba que el Señor le dijera, ¿sabes qué, Pedro? Sí, perdónalo 7 veces. Si vas a ser tan espiritual, Pedro, todo el mundo te va a ver tan espiritual. Y Pedro iba a decir, bueno, ya no voy a aguantar 3, voy a aguantar 7, pero ¿qué importa? Si al final me voy a ir con todo contra esa persona, bien vale la pena aguantar 7. Y si además de que me voy a ir con todo con esa persona, como es mi deseo, voy a ser visto como muy espiritual. Oye, Pedro, ¿cuántas veces soportaste? 3, no 7. ¡Wow! Así son estas personas, pastor. ¿A quién debo de confesar mis pecados? A Dios. Ay, a Dios, sí. Porque primeramente contra Dios has pecado, pero también a tu prójimo. A mi prójimo. Sí, a tu prójimo. A tu prójimo. Vamos, amados, la confesión de pecados a nuestro prójimo, o sea, no solamente
Es parte de la ley de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos capítulo 6, verso 4, o en Números capítulo 5, verso 7, vemos cómo Dios demandaba del pueblo de Israel que fuesen a confesar sus pecados a su prójimo. Que fuesen no solo a confesar sus pecados, si había algo que restituir en lo material, se restituyese en lo material. ¿Sí me entienden? ¿De dónde creen ustedes que este hombre Zaqueo dijo, verdad? Y si a alguien he agraviado, pues obviamente que le voy a restituir cuadriplicado. Pues de la ley te mandaba. La ley mandaba al judío hacer esto. Pero también en el Nuevo Testamento, Dios nos manda hacer eso a través de Jesús, como ya lo leímos en Mateo 5, 23 al 25, o a través de Santiago capítulo 5, verso 16. De modo que no estás exento o exenta, querida persona, de ir y confesar tus pecados a tu prójimo. Oiga, pero ¿cómo voy a hacer esa confesión con mi prójimo? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder en la próxima enseñanza y espero que vengas. Pero mientras tanto, déjame decirte que es un mandamiento de Dios, y no solo un mandamiento de Dios, un fruto digno de arrepentimiento, que vayas y restituyas con el agraviado. Zaqueo es un ejemplo de ello. Allá en Lucas capítulo 19, verso 8, leemos acerca de Zaqueo, que Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, fruto digno de arrepentimiento, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Por cierto, este hombre está devolviendo más de lo que la ley oral insistía, y la ley en Levítico y en Números exigía. ¿Sí me entienden? ¿Sí queda clara la primera pregunta? Y créanme, les comento un tip como ministro. El que dice ser salvo por la fe, continúa practicando el pecado, ese no ha recibido misericordia. El que dice ser salvo por la fe y está dispuesto con la ayuda de Dios a apartarse del pecado y no va y restituye con su prójimo, ese yo dudo mucho que Dios haya tenido misericordia de él. No sé si me explico. Porque luego la gente dice, pastor, pero ¿cómo usted sabe que yo no he sido perdonado? ¿Cómo usted sabe que yo no soy salvo? Si esto es solamente entre Dios y Dios y solo Dios conoce mi corazón. No. Dios conoce tu corazón, claro, pero se lo puede revelar por amor a ti a quien Dios quiera. No le reveló Dios a Pedro que el corazón de Simón el mago estaba lleno de pecado. A ver, no le reveló ahí en Samaria Dios a Pedro cómo estaba el corazón de Simón el mago para que Simón el mago se arrepintiese y realmente pudiese alcanzar esa misericordia que Dios quería que Simón el mago alcanzase y que estaba dejando de alcanzar. ¿Por qué razón? Porque realmente en el fondo de su corazón Simón, aunque había dejado la magia, seguía añorando el poder y la gloria que él recibía de los habitantes de esa ciudad y que él tenía sobre los habitantes de esa ciudad cuando ejercía la magia. Pero ahora no a través de ejercer la magia, sino ahora a través de imponer la mano sobre las personas y que éstas al recibir el Espíritu Santo tuviesen las manifestaciones del Espíritu. Amén. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que vamos a abordar hoy? Pastor, ¿Dios es omnisciente? Sí. O sea que Él conoce mis pecados, sí. Dios es omnipresente, o sea que está en todo lugar, sí. O sea que Dios estaba ahí cuando yo cometí esos pecados, sí. Y Él me vio, sí. Pastor, en la Biblia dice que mis pecados están anotados en los libros de los cielos, sí. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué Dios demanda que le confesemos nuestros pecados a Él como parte del perdón de pecados que Él quiere darnos? Sí. Porque Dios quiere que vayas tú y le confieses tus pecados. O sea, cuando Adán pecó en el huerto, Dios lo buscó, ¿sí o no? Y Dios le preguntó lo que Dios ya sabía. O sea, Dios le dijo, ¿has comido del árbol del huerto que te dije que no comieses?
¿Y qué dijo Adán? Sí, pero también dijo, porque la mujer que me diste por esposa me dio y comí. Cobarde, por cierto. O sea, cuando Adán pecó en el huerto, ya Dios sabía lo que había sucedido. Sí, ya Dios sabía. Ahora yo les pregunto, cuando Caín mató a Abel y Dios se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado? Claro que sabía. Cuando Caín trata de rehuir la pregunta de Dios o de no enfrentar su pecado delante de Dios, como si Dios no lo supiese, le dice, ¿qué? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? O sea, como diciéndole, ¿para qué me preguntas? Yo ni sé dónde está. Ya está grandecito. Él sabe dónde anda. Él sabe lo que hace. O sea, yo no tengo por qué andar detrás de él cuidándolo como una niñera. Es lo que le está diciendo. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Oye, Caín, ¿qué poco tú crees que yo no sé que lo mataste? O sea, pero ¿por qué Dios preguntó? Por varias razones. Yo creo que la primera es porque, o sea, cuando Dios demanda de nosotros una confesión de pecados, es porque Él en su amor, óigalo bien, en su gracia, Él quiere dar la oportunidad al pecador. ¿Para qué? Para que éste venga y confiese su pecado y suplique el perdón. Y no solamente Dios estaba haciendo esto con Adán, Dios no solo estaba haciendo esto con Caín, también lo sigue haciendo ahora. En otras palabras, es como si Dios te estuviera dando un empujoncito para que vengas a Él, pensando, bueno, si Dios ya lo sabe, ¿cuál es el problema? Vengo a Él y le confieso. Qué gran amor de Dios, ¿sí o no? Adán pecó, sí. Fue expulsado del huerto, sí. ¿Debió haber sido expulsado del huerto? No. ¿Cómo se pudo haber evitado? Cuando Dios viene y le dice, oye, Adán, ¿has comido del huerto? Claro, Señor, he comido. Y este hombre viene y con todas las características que Dios establece de una verdadera confesión para perdón, hubiera derramado su corazón delante de Dios. Lo mismo Eva. Oye, Caín no cometió el pecado imperdonable. O sea, cuando Dios viene y le dice, ¿dónde está tu hermano? O sea, lo que Dios está propiciando, óigalo bien, lo que Dios está propiciando es que Caín hable, confiese, vomite, como escribió alguien, esa maldad que hay en su interior. Que por cierto su padre no sabía qué había hecho, su madre no sabía en ese momento lo que Caín había hecho, pero Dios sí lo sabía y Dios lo está trayendo con cuerdas de amor. ¿Para qué? Para forzarlo a que confiese su pecado. O sea, Dios le está dando una oportunidad en su amor. Dios le está dando una oportunidad en su gracia, así como Dios está dando una oportunidad en su amor y en su gracia a todo pecador que desde entonces hasta que Cristo venga, Dios le está ahí convenciendo de pecado por su Espíritu Santo y lo está trayendo con cuerdas de amor a venir a confesarle su pecado. ¿Para qué? Para perdón de estos. Amén. Spurgeon escribió, sabemos que la confesión de pecados es absolutamente necesaria para la salvación, a menos que haya una verdadera confesión de corazón a Dios y sincera a Dios de nuestro pecado, no tenemos ninguna promesa de que encontraremos misericordia por medio de la sangre del Redentor. Por cuanto es el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, el que alcanzará misericordia. Por tanto, amados y amadas, el pecador que desea recibir la gracia de Dios manifestada en la salvación espiritual debe estar dispuesto primeramente a reconocer su pecado, segundo, meditar en la gravedad de este, tercero, reconocer contra quién ha pecado. ¿Para qué? Para seguidamente realizar una confesión de estos ante Dios, confiando, óigalo bien, que Dios puede y quiere perdonarle.
Y basados en la experiencia de otros predicadores que han sido instrumentos de Dios, como Spurgeon, por decir uno de ellos, de los muchos, y de su servidor, la poquita experiencia, podemos decir que cuanto más vergüenza y cuanto más pesar experimenta el pecador por haber pecado contra Dios y su prójimo, más pronto, óigalo bien, confesará estos pecados a Dios y a su prójimo. Y no solo eso, más pronto suplicará el perdón de sus pecados a Dios. Esto es claro. Alguien escribió: confiesa tu pecado y tu deuda. Me encanta esto. Confiesa a Dios tu pecado y tu deuda, y Dios marcará cada página de los libros donde están escritas todas esas obras en contra tuya. Porque Dios dibujará líneas rojas de la sangre de Cristo sobre las líneas negras de nuestros pecados y cancelará el pagaré de nuestra deuda con Él que estaba contra nosotros. ¡Qué precioso! Yo no sé si realmente esto va a ser así, pero dice algo que a mí en lo personal me impactó, por eso lo quiero compartir con ustedes. Confiesa tu pecado a Dios y tu deuda. Y yo agregaría a este escritor: confiesa a Dios que no puedes hacer nada por ti mismo para ser salvo, que no puedes ofrecerle a Dios nada bueno que tú tengas para ser salvo o salva. Nada más, ven a Él. Ven a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que has pecado contra Él, y confiésale tu pecado y esa deuda que tienes con Él, esa deuda que tú no puedes pagar. Confiésate merecedor del castigo de Dios, porque así lo exige su justa ley, porque tú la violaste tantas veces al pecar contra Dios y su prójimo. Y Dios va a dibujar las líneas rojas con la sangre de Cristo sobre las líneas negras de tus pecados. Y además de eso, mire, Él va a romper el pagaré de su deuda con Dios. ¿Sí está claro? Ahora, si Dios conoce mis pecados, si ya están hasta escritos ahí en los libros de los cielos, ¿por qué Él demanda que yo confiese mis pecados? Óigalo bien, porque Dios sabe que al confesar nuestros pecados es como si estuviéramos manifestando a Dios o sacando a la luz delante de Dios las obras de las tinieblas que hemos cometido. Es una manera de manifestarle a Dios, es decir, de sacar a la luz delante de Dios las obras de las tinieblas que hemos cometido, como una señal ante Él de que ya no deseamos encubrir el pecado, de que ya no deseamos retener el pecado, de que ya no deseamos, disfrutar de ese deleite temporal del pecado, de que ya no deseamos nada en nuestra vida que pueda romper esa comunión con Dios, que pueda ponerle un obstáculo a nuestra oración, y lo que es peor, ya no deseamos nada que lo ofenda a Él. Óigalo bien, que lo ofenda a Él y a nuestro prójimo, a quien decimos amar. Y un comentarista de la Biblia escribió: la confesión de pecados a Dios es como el vómito del alma, es expulsar todo lo que hay en el alma. Y aquellos que la usan no solo van a tener tranquilidad y paz de conciencia después de haberlo hecho, sino que están abriéndose a la oportunidad de parte de Dios, o a la oportunidad que Dios les da. Están acogiéndose a esa oportunidad que Dios les da. ¿Para qué? Para restaurarlos. Sí, para restaurarlos. Una tercera razón de por qué debemos confesar nuestros pecados a Dios es porque la confesión manifiesta la humildad o la humillación
de un pecador convicto de pecado y arrepentido ante Dios. Amados y amadas, la confesión, óigalo bien, manifiesta nuestra humildad o nuestra humillación ante Dios. Por cierto, humildad que es necesaria para que Dios, óigalo bien, preste atención a la confesión que le estamos haciendo y responda conforme a su voluntad y responda conforme a su gracia. Ya que Dios mismo afirma a través del profeta Isaías, pero miraré, óigalo bien, miraré al pobre y humilde de espíritu. Isaías 66:2. ¿A quién va a ver Dios? Obviamente que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, pero realmente ¿a quién va a ver Dios? Prestándole la atención necesaria. A ver qué dice Luis, a ver qué dice Pedro, a ver qué dice Rosa, a ver qué dice María, a ver. O sea, ¿a quién? Al pobre y humilde de espíritu. Otras versiones de la Biblia dicen: yo el Señor he hablado, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Amados y amadas, la palabra humilde aquí es la palabra cojo o discapacitado. Y en significado espiritual es alguien que está consciente no solo el daño que ha causado por su pecado a Dios, a su prójimo y aún contra sí mismo y toda la creación de Dios, pero que está incapacitado, no puede hacer nada por salvarse y estar delante de Dios como un hijo o como una hija. ¿Sí me entienden? Pero yo quiero decirles algo. La confesión de pecados a Dios es una muestra de que estamos rindiéndonos a Dios. No solo es una muestra de humildad y de humillación, sino que es una muestra de rendición a Dios. Cuando una persona está, óigalo bien, cuando una persona está a reconocer su culpabilidad y a confesar su maldad o sus pecados cometidos contra alguien que tiene la autoridad y el poder de castigarle, aún condenándole a muerte, esta persona está rindiendo su vida a esa autoridad. En otras palabras, esa persona ha puesto su vida en las manos de quien ha confesado su ofensa. ¿Sí se entiende? Tú le confiesas tu maldad, tú le confiesas tu delito a una autoridad que tiene poder para castigarte, aún condenándote a muerte. Te estás rindiendo, estás poniendo toda tu vida en las manos de esa persona a quien le confiesas tu ofensa, a quien le confiesas tu delito. ¿Por qué? Porque esa persona obviamente va a aplicar un castigo. Un castigo. De la misma manera, cuando el pecador está dispuesto a abrir su corazón delante de Dios, que no solo conoce su corazón, sino que puede condenarle eternamente por su maldad, por su rebeldía, por su ingratitud, por su egoísmo, por esa vida de práctica de pecado. En ese momento el pecador rinde su vida a Dios, diciéndole: Señor, actúa en mí conforme a mi maldad, actúa en mí conforme a mi pecado, actúa en mí conforme a tu santidad, actúa en mí conforme a tu justicia, juez justo de toda la tierra, y aplica el castigo que me merezco. Óigalo bien, óigalo bien. Y para terminar, podemos decir que Dios manda y ama, por cierto, que confesemos nuestros pecados a Él, aunque Dios ya lo sabe. ¿Por qué?
Porque Dios ama nuestra confesión a Él. Nuestra confesión a Él y a nuestro prójimo sea sincera. Sea sincera, de modo que no tratemos de ocultar nada. Óigalo bien, no tratemos de ocultarle nada a Dios. Y si es necesario, a nuestro prójimo. Dios desea grandemente que le expresemos la verdad de lo que somos. Ya la sabe, sí, pero quiere oírla de nuestros labios. Está como en buen plan, como la esposa que le dice al esposo, ¿me amas? Claro que te amo. Tú sabes que te amo. Dímelo. ¿Qué? Dime que me amas. Dime, esposa, te amo. Oye, pero si tú ya sabes que te amo, mira, con todas estas obras que yo he hecho te demuestro que te amo. Sí, yo lo sé y te lo agradezco, pero yo quiero oírlo de ti. A ver, dímelo, dime que me amas. Dime que me amas. O sea, Dios ya lo sabe. Dios lo quiere oír. A Dios le place. Dice el rey David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y sabes dónde lo dice? En el Salmo 51:6. Un salmo penitencial, un salmo de confesión de pecados a Dios. Un salmo que manifiesta el arrepentimiento de David, pero también la súplica de David por misericordia, por perdón de todos sus pecados. Y David dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Otras versiones de la Biblia lo traducen, en verdad, Dios, tú amas al corazón sincero. Dios espera que hagamos una confesión de pecados, aunque ya lo sabe, no solo para ver qué tan humildes o qué tan humillados estamos, qué tan dispuestos estamos a rendir nuestra vida a Él, no importando el castigo que Dios nos vaya a dar, porque reconocemos que lo merecemos, pero también Él quiere saber qué tan sinceros somos. ¿Qué tan sinceros somos? Él desea grandemente que le expresemos la verdad de lo que somos y hemos hecho en su contra y de nuestro prójimo. Dios ama que le expresemos todo aquello que hemos guardado oculto tan celosamente. Óigalo bien, Dios quiere que le expresemos todo aquello que hemos guardado oculto tan celosamente en nuestros pensamientos y en lo más profundo de nuestro corazón. Que por cierto, nunca nos atreveríamos a decírselo aún a la persona más cercana a nosotros. Cosa que no nos atreveríamos a decírselo aún a la persona que en esta tierra le tenemos más confianza. Óigalo bien. Pero también Dios ama no solo que le hablemos con la verdad y también a nuestro prójimo, sino que andemos en la verdad, que vivamos de acuerdo a la verdad. Amén. El pecador convicto de pecados y el pecador arrepentido está tan consciente que la verdad que Dios busca consiste solamente en esto: que nos presentemos ante Dios tal y como somos. Tal y como somos. Confesando todo lo que hemos hecho. Aún aquello que hemos guardado bajo 5 candados ahí oculto en lo más profundo de nuestro corazón y no estamos dispuestos a decírselo a nadie en esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en cada milímetro de nuestro corazón y Él lo escudriña como con lámpara. Y amados y amadas, habiendo respondido estas 2 preguntas frecuentes que tiene el pecador, yo quiero invitarles, y no me cansaré de ello, ¿a qué?
a que si Dios te ha estado hablando a tu vida y te ha estado mostrando primeramente qué cosas son pecado y cuáles de esas tú has cometido y cómo las has cometido contra Dios y contra tu prójimo, y estás consciente de que no lo hiciste porque el diablo te empujó. No necesitabas que el diablo ni siquiera te tocara. Tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque era lo que había en tu corazón. Era lo que había en tu corazón, era tu más grande deseo. Porque querías disfrutar del deleite temporal del pecado, porque querías salirte con la tuya y pensaste que podías hacerlo callando ante Dios. Pero no, Dios te vio, Dios estaba ahí, Dios todo lo sabe. Y Él te lo está diciendo y te lo está hoy recordando. Y te está invitando nuevamente a que vengas a confesar tu pecado. ¿Por qué? Porque en su gracia Él quiere perdonarte de todos ellos de manera inmediata. Siempre y cuando, óigalo bien, siempre y cuando su confesión sea conforme a los términos de Dios. No, aquí no le vamos a decir a nadie, a ver, pase al frente, no. O ahí desde su silla cierre los ojos y repite esta oración y levante la mano si la repitió. Eso ni siquiera está en la Biblia. Oiga bien, pero yo sí le puedo garantizar desde este púlpito que Dios puede y quiere perdonarlo. O sea, no importa cuán graves hayan sido sus pecados, cuán muchísimos hayan sido sus pecados, Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, siempre y cuando usted confiese a Dios sus pecados bajo los términos que Dios ha establecido, que debe de tener toda confesión de pecados a Él. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, cuánto, Señor, te alabamos y te amamos por tu gran amor y misericordia. Ciertamente, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad, sino que una vez más nos muestras cuál es tu voluntad para con el pecador. Que confiese sus pecados, apartándose de ellos. ¿Para qué? Para que tú puedas tener misericordia de ellos. Porque no solo tú puedes perdonarlos, tú quieres perdonarlos, Señor. Pero también te doy gracias porque hay personas que han escuchado esto. Hay personas en quienes tú estás hablando a su mente, a sus corazones, a quienes tú estás atrayendo al arrepentimiento y a la confesión de pecados y a la fe, a ejercer fe en Jesucristo para perdón. Y que yo confío que estas respuestas a estas dos preguntas frecuentes les ayuden a venir a ti con un corazón contrito y humillado para hacer su confesión de pecados, Padre. Para la salvación espiritual de ellos, pero también para tu honra y para tu gloria, porque tú eres honrado y glorificado en cada alma que se convierte a ti, confesando sus pecados y suplicando misericordia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.